Ser una estrella infantil tiene sus cosas buenas, al menos mientras la fama dura. El problema es cuando la fama desaparece o, como le pasó a Jonathan Ke Quan, que desapareció él mismo. Durante mucho tiempo no se supo nada de la vida de Jonathan, aquel niño que comenzó su carrera en Indiana Jones y el Templo de la Perdición, aunque en 2022, después de muchos años, volvió a las pantallas de los cines con todo en todas partes al mismo tiempo. La pregunta que todos se hacen entonces es, ¿qué pasó con él durante los últimos 35 años? Yo sé lo que va a pasar con vos en este momento. Le vas a dar duro al botón de like y ahora sí podemos continuar. Muchos años atrás, cuando Quan tenía apenas 12 años, fue elegido para actuar en Indiana Jones y el Templo de la Perdición. En aquel momento, el equipo encargado del casting estaba desesperado por encontrar un niño que fuera perfecto para el papel que terminó tomando Quan, así que hicieron audiciones en Hong Kong, Singapur, Londres y Nueva York, hasta que fueron a hacer una audición con unos cuantos niños de la escuela Casteller Elementary School en Los Ángeles. A esta audición se había presentado David Quan, el hermano menor de Jonathan, y mientras le tomaban la audición a David, su hermano no paraba de darle indicaciones sobre lo que tenía que hacer. Esto obviamente llamó mucho la atención de Mike Fenton, el director de casting, que no dudó en pedirle a Jonathan que participara también. Si sos tan bueno, pibe, ¿por qué no lo haces vos? A ver, y al final era tan bueno. Por eso lo invitaron a improvisar una escena con Harrison Ford en donde todo claramente salió más que bien y al poco tiempo le dijeron que el papel era suyo y arreglaron todo para empezar el rodaje en Sri Lanka. En 2022, en una entrevista con The Guardian, Jonathan recordó que la filmación de la película de Indiana Jones había sido uno de los momentos más felices de su vida. Después de todo, la película tuvo un éxito increíble en todo el mundo y Jonathan obtuvo una nominación para los premios Saturn. Todo llevaba a pensar que su carrera podía ser muy larga y exitosa, aunque el tiempo mostraría lo contrario, al menos en el corto plazo. En 1985, Quan actuó en otra película muy recordada, me refiero a The Goonies, una de las películas más épicas de la historia, que de hecho, si tienen ganas de que haga un videito al respecto, me comentan por ahí. De la mano de Steven Spielberg, una vez más el éxito volvió a acompañar al niño actor, pero a medida que iba llegando a la adultez, las ofertas de trabajo eran cada vez menos y para roles mucho menos importantes. Más adelante, Quan trabajó en la serie Together We Stand entre 1986 y 87, pero después de eso, la cosa se enfrió bastante. El actor recordaba en una entrevista en Vulture en 2022 que cuando era adolescente salía a fiestas con otros actores de su edad. En una charla en esas fiestas, Jonathan se dio cuenta que todos tenían muchas audiciones, mientras que él casi no tenía ninguna. Así fue que poco a poco se fue quedando afuera de la industria. Era como si lo hubieran tenido en cuenta por un tiempo, porque hacía falta meter a un niño con rasgos asiáticos en algunas películas, pero después, chao, nos vemos. Entre el 86 y 1996, Jonathan actuó solamente en 5 películas, siendo una de ellas el clásico Encino Man, que quizás lo conocéis como California Man, obviamente para Latinoamérica y seguramente también en alguna otra parte del mundo, le cambiaron el nombre porque Encino, ¿qué demonios es Encino? Ahora te dicen California, ah sí, California. Esta película obviamente es el gran salto a la fama de nada más ni nada menos que Brendan Fraser. Hay que tener en cuenta que para una estrella joven, 5 películas en 10 años es un número bastante bajo. Recordemos otra vez que fue semiprotagonista de 2 películas totalmente exitosas. También tuvo algunas apariciones en la sitcom Head of Class, aunque su rol más importante lo tuvo en la serie taiwanesa Eunuch and Carpenter del año 93. Todo parecía confirmar que con el paso del tiempo la industria del cine estadounidense había dejado atrás a Jonathan y lo había olvidado después de que llegó a la pubertad. A sus 23 años, Jonathan sentía que todo lo que Hollywood le podía ofrecer eran papeles de lo más truchos, como quien dice. Tendría que hacer de un personaje con apariciones muy breves o de alguien que se moría después de unas pocas escenas, básicamente un asiático random y poco más. Cuando estaba en la secundaria no le pesaba mucho tener 1 o 2 apariciones breves al año en una película o una serie, pero cuando terminó la escuela y quería tener una carrera mucho más intensa en el mundo artístico, básicamente quería trabajar de eso, no que fuera una cosa secundaria. En 1993 a Jonathan Ke Quan le ofrecieron uno de los peores papeles de su carrera y como llevaba mucho tiempo sin trabajar, ¿qué hizo? Bueno, lo aceptó. Su agente le dijo: te ofrecen este personaje que no tiene nombre, tenés que hacer de un militar vietnamita y apenas tenés 2 frases antes de que te maten. Jonathan recordó que en esas audiciones había otros 30 actores asiáticos esperando su turno, así que hizo lo suyo, esperó una semana y finalmente nadie lo llamó. Después de eso, Jonathan se dio cuenta que el futuro pintaba realmente mal porque ni siquiera había podido conseguir ese papel tan insignificante. ¡Ojo!
cabe la posibilidad también de que para un papel insignificante, entre comillas, se hubieran dado cuenta, lo conocieran, supieran quién es y hubieran dicho, es muy reconocido para un papel donde queremos que pase desapercibido. Así fue que llegaron los 90 y Jonathan Ke Quan no quería darse por vencido y mucho menos quería alejarse definitivamente de la industria del cine. Por eso se puso a estudiar en la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California y de a poco se dio cuenta que todavía tenía muchas oportunidades, pero detrás de las cámaras. Jonathan decidió dejar la actuación entonces y se encontró con gente muy interesante en la universidad que lo fue llevando por otro camino. Primero conoció al director y coreógrafo de acción, Corey Yun, que había trabajado en Yes, Madam. Jonathan recordó en una entrevista con Entertainment Weekly que Yun le enseñó mucho sobre secuencias de acción y cómo coreografiarlas. Por eso, en 2000 y 2001 trabajaron juntos en la coreografía de acción de las películas X-Men y The One. Así que en cierta medida lo seguiste viendo a Jonathan por más que no lo vieras. Más allá de su paso por la universidad, Jonathan ya tenía alguna experiencia en escenas de acción porque para el rodaje de Indiana Jones ya había tomado clases de taekwondo y más adelante siguió aprendiendo de la mano del maestro Tan Tao Liang mientras rodaba The Goonies y Breathing Fire. En 2002, Ke Quan volvió a estar frente a las cámaras en la película Second Time Around, filmada en Hong Kong. Curioso que la película donde tuvo su regreso, su segunda oportunidad, se llama La Segunda Oportunidad. Aunque esta película estaba lejos de ser una gran producción, y una vez más, Jonathan decidió dedicarse a otras actividades en la industria del cine. Por eso, en 2004 trabajó como asistente del director Wong Kar-wai en la película 2046. En una entrevista con The Guardian, Jonathan explicó que estuvo más de 14 años alejado del cine. Por más que él sabe que muchos actores que empiezan sus carreras de chicos terminan con problemas de adicciones y con muchas dificultades para enfrentar la fama, él cree que su familia lo mantuvo en el camino correcto. Sobre todo, en la entrevista recordó que sus padres eran muy estrictos y le insistían permanentemente que no se metiera en cosas raras. De hecho, es una cosa que sabe todo el mundo, que las familias, los padres asiáticos comúnmente son muy estrictos, especialmente los padres chinos que por ejemplo han emigrado a los Estados Unidos, etc. Son muy estrictos. Por más que Jonathan tenía oportunidades de trabajar en cine detrás de cámaras, siempre sentía que le faltaba algo. En 2018, cuando salió la película estadounidense Crazy Rich Asians, Ke Quan entendió que la industria del cine le estaba empezando a dar más espacio a los actores asiáticos en roles que le parecían mucho más interesantes. Eso hizo que Quan tuviera el sueño de volver a actuar y sintió que si no hacía algo para volver a la actuación, se iba a arrepentir toda la vida. Después de ver esa película entonces, Ke Quan decidió llamar a un representante para que lo ayudara a volver al cine. 2 semanas después recibió un llamado para un proyecto dirigido por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que iba a tener como protagonista a nada más ni nada menos que a Michelle Yeoh. Justamente ella era una de las actrices de Crazy Rich Asians, así que Kwan estaba muy interesado en trabajar con ella. Este proyecto claramente terminó convirtiéndose en la película Everything Everywhere All at Once, que la rompió totalmente el año pasado. Para el casting de la película de Kwan y Scheinert estaban teniendo muchas dificultades para encontrar al actor indicado para hacer de Waymond Wang. Por eso, Daniel Kwan le terminó escribiendo por Twitter a Jonathan para ofrecerle el papel. Poco tiempo después de que Jonathan volviera a estar en la industria del cine, en septiembre del 2019, Netflix anunció que iba a distribuir la película Finding Ohana. En ese momento, Jonathan estaba en una reunión de amigos y alguien llamó a la directora de esta película, o sea, Judy Wang, quien decía que Finding Ohana iba a ser algo así como una mezcla de Indiana Jones y los Goonies. Así que, obviamente, Kwan, como había actuado en las 2 películas, quedó muy interesado en lo que proponía Judy y decidió hablar con ella. 4 meses después, la directora le pidió a Kwan que se sumara al elenco de Finding Ohana y a pesar de que su rol no era tan importante, el actor dijo que su actuación le sirvió para retomar su carrera y también lo ayudó a prepararse para lo que sería su gran vuelta al cine con Todo en Todas Partes al mismo tiempo. En marzo del 2022, antes de que se estrenara Todo en Todas Partes al mismo tiempo, ¡qué nombre más largo! Everything Everywhere All at Once. ¿No le podemos poner otra? Vamos a llamarla Todo. A partir de aquí ya está. Kwan entonces, antes del estreno, se mostró muy emocionado por el resultado de la película. Él dijo en Entertainment Weekly que estaba muy orgulloso de su trabajo, que la película era tremenda y que se sentía bendecido por ser parte de este elenco, porque todos habían hecho un trabajo espectacular. También dijo que los directores eran básicamente unos genios porque escribieron un guión que lo hizo llorar y reír más que cualquier otro desde la primera vez que lo leyó.
Todo, entonces, llegó a los cines en marzo del 2022 y el éxito que tuvo fue una locura. Además de que el éxito de taquilla fue impresionante, también las críticas consideraron que la película era una obra maestra y se convirtió en la mayor ganadora de premios de todos los tiempos. Al principio de su carrera, Jonathan había ganado 2 premios de los Youth Film Awards por sus trabajos en Indiana Jones y El Templo Maldito y en la serie Together We Stand. Aunque esos premios fueron importantes, no se comparan con la cantidad y variedad de nominaciones y premios que recibió por todo, en todas partes, etcétera, etcétera, porque ganó en categorías de los Oscar, los Golden Globes y también tuvo premios en festivales regionales de todo Estados Unidos. Como no podía ser de otra manera, Jonathan se convirtió en uno de los actores más influyentes del mundo y volvió a tener la atención de las grandes productoras de Hollywood. De hecho, en 2023 se van a estrenar 2 series en las que participa: American Born Chinese de Disney y Loki de Marvel Studios, que a su vez también es de Disney. Además, en abril del 2024 se va a estrenar la película The Electric State, donde Ki Kwan actúa junto a Millie Bobby Brown y Chris Pratt. Si nos ponemos a pensar que muchos actores infantiles terminan odiando la actuación o básicamente odiando la vida porque se ponían frente a las cámaras por obligación de sus padres, la vida de Kwan parece una excepción. Desde que volvió a trabajar frente a las cámaras parece que este es el mejor momento de su vida y que lamentablemente estuvo mucho tiempo alejado de las cámaras porque la industria decidió dejarlo fuera por razones que no se terminan de entender o por asiático. Básicamente, los asiáticos estaban, digamos, muy estereotipados. Este tiene que ser un artista marcial y nada más. Por suerte, él supo esperar y resurgir, así que, salvo que la industria estadounidense del cine decida cancelar a todos los actores asiáticos, Ki Kwan tiene un lugar bien ganado por mucho tiempo. Comentame cuál es tu proyecto, tu película, tu lo que sea favorito de Jonathan. Por ahí abajo no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Yo soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y si querés que hable de la desaparición de alguien, comentame por ahí. Paz.